Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Patxi Vera Donázar, nuevo defensor del pueblo de Navarra, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. ¿Cuál era la imagen que tenía usted de la institución que usted ahora preside? Bueno, pues una imagen que yo siempre había visto con mucho respeto, ¿no? Porque además, en concreto, a Javier Enériz lo conocía desde hace muchísimos años y entonces siempre he seguido un poco la labor y lo que se hacía desde el defensor del pueblo, ¿no? Y algunas cuestiones que quizá desde fuera vemos que se pueden mejorar, que se puede hacer una crítica constructiva, luego cuando uno realmente pasa la puerta y se sienta en la silla, ¿se da cuenta de que igual las cosas no son tan fáciles? Bueno, yo no tenía una visión crítica a priori, ¿eh? La verdad es que lo que hice fue tener unos encuentros con él, que creo que fueron 4 al final, antes de la toma de posesión, para ponerme al día y que el aterrizaje fuera lo más rodado posible, ¿no? Y en ese sentido la verdad es que la colaboración de Javier fue extraordinaria. Entonces cuando uno llega allí y ve el trabajo que se hace, yo lo primero que quise fue que se mantuviera el mismo trabajo, que se mantuviera el mismo equipo y que al menos tuviéramos la garantía de esa continuidad. Y ahora es cuando yo me puedo plantear ya incorporar algunas cosas, ¿no? Pero de momento el primer impacto era que todo siguiera tan bien como estaba. Y ahora si podemos mejorarlo, vamos a intentarlo. ¿Cuáles son los primeros problemas que se han encontrado encima de la mesa, las primeras demandas? Bueno, es que unas son las que me han llegado ya directamente estando allí, pero otras ya tenían recorrido que todavía no se había resuelto, ¿no? Y entonces la verdad es que la variedad es inmensa, o sea, es una cantidad de casos diferentes, de todo tipo de situaciones. Cuando uno piensa que es muy diversa, se queda corto, o sea, es todavía más diversa de lo que uno puede imaginar. ¿Están relacionados la mayoría con la pandemia, con lo que hemos vivido en estos 2 últimos años? ¿O no? Bueno, cuando presenté el informe del año pasado, que era una actividad que yo todavía no había estado, pero sí que me tocó presentarlo ante el Parlamento, sí que se veía ya una diferencia en 2021 respecto a 2020, en el sentido de que las quejas relacionadas con el COVID seguían siendo el primer grupo, el primer volumen de quejas, pero ya había cambiado. Ya no era tanto para conseguir una vacuna como para otro tipo de situaciones, como ya de los certificados de las vacunas. O sea, ya había una evolución dentro de la COVID, se veía una evolución de las quejas del año 20 a las del año 21. Y en el año 22 lo que estamos viendo yo creo que ya son más bien secuelas de aquello, ¿no? Ya parece que todo lo relacionado con COVID ya no va a ser, estoy aventurando, todavía
quién sabe sí, pero la primera percepción, los temas que están encima de la mesa. La primera percepción es que el COVID ya no va a ser el primer motivo de queja, creo, en 2022. Desde luego ya ni está en los titulares de los medios de comunicación, ni está en las conversaciones prácticamente. ¿Quién habla de COVID ya? Pues algunas personas todavía sí, porque quizás se nos olvida que quedan secuelas del COVID, tanto físicas en algunas personas, como yo creo que también psíquicas, yo no sé si en todos nosotros, pero en casi todos nosotros. Yo creo que esta experiencia que hemos pasado ha sido traumática. Y bueno, parece que lo llevamos bien, que ahora tenemos la expectativa de recuperar los Sanfermines y de que puede volver a una cierta normalidad, pero yo creo que un poco Tocaos nos ha dejado un poco en esa me parece a mí, en esa sensación de que somos vulnerables, de que a la mínima de cambio pasa algo. Fíjate también pues la guerra de Ucrania, ¿no? Ahora con los incendios de estos días. Yo creo que se nos está empezando a quedar el cuerpo un poco con la sensación de que va a ser lo siguiente. Y esa inseguridad yo creo que en la ciudadanía se nos tiene que notar, se nos va a notar. Sí que es verdad que desde hace ya meses venimos hablando, yo creo que todos en alguna conversación privada hemos acabado hablando de lo que está ocurriendo, de qué va a pasar con la salud mental, de qué recursos van a tener que ofrecer las instituciones a la ciudadanía. ¿Eso le preocupa que realmente ocupe precisamente ese puesto que abandona la COVID como una consecuencia, pero que pase a los primeros lugares y que no se pueda dar servicio? Pues yo creo que, claro, las afecciones pueden ser en mayor o menor medida, ¿verdad? Yo creo que hay afecciones que pueden ser patológicas, que sí que tendrán que recurrir, y otras un poco pues esa sensación que se nos queda en el cuerpo, ¿no? Yo creo que ahí hay una gradación que habrá que ver en qué medida es más de un tipo que de otro, ¿no? Yo lo que sí tengo la sensación es que los recursos que estaban previstos para antes de la pandemia no van a ser suficientes para después de la pandemia. Desde luego en el tema de salud mental creo que no. ¿Y están las instituciones preparadas? ¿La administración está preparada para esa demanda que pueda llegar? Pues, porque ya hay expertos que hablan de un efecto tsunami que llegará y sí, llegará. Pero también es verdad que si nos ponemos a hablar mucho de ello, lo vamos a provocar también, ¿eh? Es decir, que yo creo que ahí tenemos que ser también cautos y prudentes. Yo creo que, estoy seguro que desde la Consejería de Salud eso lo tienen en cuenta, y otra cosa será los recursos que puedan dedicar a ello. De momento, lo cierto es que quejas específicas con ese ámbito yo no he recibido en estos meses, ¿no? Así que vamos a ir viendo también esa afección de qué nivel puede ser. ¿Cuál ha sido la demanda que más le ha sorprendido, de las que ha tenido la oportunidad de conocer? A ver, la que más me sorprende, yo creo que más que la que más me ha sorprendido, yo creo que ha sido el volumen de temas como por ejemplo el de vivienda. O sea, uno sabe las cifras, que hay demanda, necesidad de vivienda y demás, pero cuando uno empieza a recibir un caso y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y vas empezando a entrar en la vida de esas personas, en la medida que ellos te abren su puerta porque vienen a exponerte su problema, ¿no? Y tú les quieres escuchar y ver en qué situación están, pues claro, dentro de esos miles de demandas de vivienda que hay, pues hay personas que lo que quieren es mejorar su situación de vivienda, pero hay otras que lo que quieren es una vivienda. O sea, cuando te llega el caso de un matrimonio con 2 niños que están compartiendo una habitación, o cuando una familia también con 3 niños, en la medida que los papeles de la madre están hace meses en extranjería y mientras no se resuelvan no pueden puntuar con sus 5 miembros para entrar en el baremo en la posición que les corresponde, y ni siquiera pueden puntuar como familia numerosa. Es decir, ves casos en los que dices, bueno, tenemos que tener la capacidad de dar una respuesta a esos casos, ¿no? Y a veces es muy complicado. ¿Y hay alguna demanda que realmente sea una ocurrencia? No por presentar una ocurrencia, sino por no saber dónde llevar un tema de esas características.
Bueno, en el Defensor del Pueblo, además de las 1.400 quejas del año pasado, se resolvieron 1.900 y pico consultas. Es decir, gente que se dirige a la institución a preguntar dónde puede ir con ese problema, dónde le pueden gestionar ese trámite, qué le podemos aconsejar para orientarle bien. Yo creo que esa labor es tan importante como la de las quejas, ¿no? Entonces, algunas de ellas terminan transformándose en una queja y otras no, otras simplemente con ese encauzamiento ha sido suficiente, ¿no? Lo cual yo creo que también es una labor social importante, ¿no? ¿Tiene la sensación de que la sociedad sabe para qué sirve el Defensor del Pueblo? Yo creo que hay una parte de la sociedad de Navarra que sí que lo sabe. De hecho, como dice alguna persona de la institución, tenemos algunos clientes fieles, pero lo cierto es que me da la sensación, por las quejas que yo veo, y yo tenía esa intuición, me da la sensación que hay ámbitos, hay gente que está sufriendo brechas de las que tanto se habla ahora, ¿no? También yo creo que la desigualdad ha ido creciendo, y entonces me da la sensación que hay ámbitos, que hay colectivos que ni siquiera saben que tienen derecho a poder acudir al Defensor del Pueblo, ¿no? Y yo ahí es donde ahora me quiero volcar fundamentalmente, ¿no? Es decir, que se mantenga el trabajo que se estaba haciendo hasta ahora, creo que de manera fenomenal, pero yo quiero ampliar eso y no quedarme sentado esperando a que lleguen quejas, sino ir a buscar quejas en el sentido de ir a conectar con colectivos sociales que por lo menos sepan que tienen derecho a acudir a la institución y que si así lo consideran, pues que puedan acudir. Si alguna de las personas que nos está viendo se empieza a sentir identificada con que realmente tiene un run run en la cabeza, un problema que tal vez encaje en esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Buscar el teléfono, llamar, presentarse allí? ¿Hay que pedir cita previa por internet? ¿Cómo se puede? Por cualquiera de las vías. Es decir, primero de todo, puede ir allí, puede ir a la calle Argueta 12, porque no podemos estar nosotros afeando la conducta a la administración de que tiene que volver a la presencialidad absoluta y no predicar nosotros con el ejemplo, ¿verdad? Así que atendemos presencialmente a todas las personas que vienen. Si alguien quiere, por mayor comodidad, coger una cita, lo puede hacer por teléfono. Se puede presentar la queja por internet. Tenemos un formulario en la página web para presentar la queja por escrito. Por fax ya no llegan, yo creo que es un elemento ya es el pasado, perdido, ¿no? Y si alguien quiere información, pues por supuesto puede llamar por teléfono y se le indicará la mejor manera de ayudarle. ¿Cree que la situación en la que estamos ahora mismo, en la situación económica, con una inflación que después de escuchar a la ministra de Economía, realmente parece que esto va a durar más de lo que nos pensamos, teme también que haya, bueno, pues un impulso mayor, un reclamo en cuanto a los precios, en cuanto a la inflación, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos? Bueno, quejarse por el precio, yo creo que lo estamos haciendo todos, ¿no? Socialmente en este momento. Yo creo que la cuestión va a ser en qué medida la Administración puede dar respuesta a las situaciones que se vayan generando, ¿no? Y en esa medida yo creo que sí, que igual que como crece la desigualdad, se generan más situaciones en las que acudir al Defensor del Pueblo. Yo creo que también en gente que estaba ya en el borde de una situación económica, recibiendo ayudas por renta garantizada o el ingreso mínimo vital, etcétera, o las Emancipa o David, yo creo que lo más probable es que ese colectivo se amplíe, y en esa medida hay que ver que la Administración esté en condiciones de poder dar respuesta a eso. Y si no es así, pues evidentemente a la Defensoría del Pueblo van a llegar más casos de los que ya están llegando hasta ahora. Pero Pachi, realmente en el caso de la Administración foral, de 0 a 10, ¿qué nota podemos poner de la capacidad de respuesta que da la Administración a las demandas de la ciudadanía? Eso de poner nota... Bueno, pues no le pongamos nota. ¿Da respuesta o no da respuesta? ¿En qué temas es ágil y en qué temas no? Mira, yo creo que la Administración tiene un problema como estructura.
Es decir, yo creo que la Administración ha ido creciendo en función de las necesidades que se han ido considerando, y yo creo que lo ha hecho de una manera estructural que ha ido alejando a las instituciones del ciudadano. Y yo creo que eso tiene que tener una repercusión en el día a día. Es decir, yo creo que está bien, yo creo que la Administración está dando respuesta a los gobiernos, el actual y los anteriores. Yo creo que no se les puede decir que no hayan querido dar respuesta a los ciudadanos. Hay una cuestión que son los presupuestos, que se debate todos los años, donde se decide a dónde se va a dedicar el dinero. Y luego hay una cuestión también, como te digo, estructural. Y yo creo que en esa estructura hay personas que trabajan en la Administración que se dejan el alma por seguir conectados al ciudadano y seguir atendiéndolo de manera directa y haciendo una labor de función pública, y en ese sentido yo creo que para quitarse el sombrero. Y hay otras personas que ante esa estructura tan no sé cómo definirla, pero que separa tanto de la cercanía al ciudadano, pues no se siente incómoda, y bueno, pues pasa eso, que no hay esa cercanía, no hay esa empatía. Yo a veces me pregunto, cuando una persona que está en la función pública en un departamento, digo, joder, pero esta persona que está actuando así, luego cuando sea como ciudadano sufridor de otro departamento, no le gustará que actúen con ella de esa manera, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo no hay un poco más de empatía de que voy a tratar al ciudadano como quiero que me traten a mí cuando voy a la Administración, a otro departamento, como ciudadano? A veces uno se pregunta qué mecanismos pasan ahí para que no haya esa mayor empatía, ¿verdad? ¿Pero eso depende de las personas o de la estructura? Yo creo que la estructura pone muchísima dificultad a que haya esa cercanía con el ciudadano. Yo creo que cada vez más. Y tenemos, lo cierto, que ha habido estos 2 años de pandemia, donde efectivamente, pero joder, o sea, hemos visto trabajar a los colectivos de salud, a los sociosanitarios, pero también a las cajeras de los supermercados, y en la hostelería, en cuanto han tenido oportunidad, también han salido a atender. A mí me hubiera gustado ver ese mismo espíritu de dedicación en algunas partes de la Administración. Como te digo, cuando me decías poner una nota a la Administración, es que yo creo que incluso dentro de cada departamento y de cada servicio hay personas con actitudes diferentes. Pero es curioso que a veces dé la sensación de que la ciudadanía vaya por delante de las instituciones, de los partidos políticos, cuando son dos frentes que están formados a su vez por personas. Sí. Pero da esa sensación, no sé cuál es la suya. Bueno, es que esa estructura necesita una serie de tiempos y una serie de... O sea, necesitamos... La burocracia. Es que, y ahora un papel, y ahora otro papel, y ahora vaya usted a esta otra oficina, y ahora... Necesitamos médicos, necesitamos más personas en atención, no sé qué, vamos a hacer una OPE, pero claro, es que desde que se plantea la OPE hasta que se ocupan las plazas, una vez resueltos todos los recursos, pues a veces pasa un año y a veces pasan hasta casi 2 años. Y cuando hablas con la Administración de que, bueno, y se va a hacer se va a hacer un decreto foral, no se va a hacer, sí, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que eso va a llevar no sé cuántos meses. Es claro, si las respuestas, que a veces son necesidades urgentes, tardan meses en poder regularse, pues yo creo que algo hay mejorable. O sea, seguro que tiene que haber una seguridad jurídica para cualquier actuación de la Administración, pero no me cabe duda que se puede mejorar. Afortunadamente yo no soy quien tiene que dar la solución, pero que alguien se tiene que dedicar, y probablemente los grupos políticos tienen que abordar eso como un tema institucional, no como un tema partidario, sino como institucional, de acercar más las instituciones al ciudadano. A mí no me cabe duda. Porque precisamente también ese es uno de sus objetivos para su mandato, acercar más la institución del defensor a la ciudadanía. ¿Eso cómo se hace?
Pues a mí me parece que primero yendo hacia ellos, o sea, no esperando a que vengan, sino yendo hacia ellos, ¿no? En estos meses... Contactando con colectivos que muevan... En estos meses me he estado reuniendo con organizaciones sociales que a su vez aglutinan y reúnen a otras asociaciones y a través de ellos pues intento llegar al mayor número de colectivos posibles. Y si no funciona esa vía, pues iré colectivo por colectivo. En todo caso, es decir, que si las personas no vienen a plantear problemas, a plantear quejas a la institución, que sea porque no tienen problemas o porque también puede ser, ¿no?, personas que tiran la toalla y que ya contra estos molinos de viento pues ya no se puede luchar, ¿no? Yo creo que nuestra función es para que esa desigualdad que hay cuando un ciudadano se enfrenta a toda la maquinaria administrativa, ser un poco una escalera, un escalón que le acerque un poco a ese cara a cara y darle ese apoyo de nuestros servicios jurídicos y de investigar una situación que la administración ha podido cometer pues muchas veces no de mala fe, sino por errores, por despistes, por mil causas, ¿no? Y yo creo que tenemos que la gente que lo está pasando mal, la gente que a pesar de lo que dice la Agenda 2030 se está quedando atrás, pues a ayudarle a que no se quede atrás y a llamar a la puerta de la administración a decir, mira, estáis diciendo que no hay que dejar a nadie atrás, pero yo ya te traigo aquí a todas estas personas que se nos están quedando atrás, vamos a ver qué podemos hacer para que no pase eso, ¿no? Claro, pues estamos hablando ya de una situación social compleja en determinadas capas de la sociedad, que también será otra, o que ya está siendo otra de las consecuencias que estamos viendo. Pero, por ejemplo, con un servicio de consumo del Gobierno de Navarra o con una asociación de consumidores privada como pueda ser Irache, ¿hay también contacto con ellas? ¿De ahí se pueden también resolver problemas? Que puedan ser menores, pero cuando uno tiene un problema, es su problema y es el problema más importante. Claro, sí, al que le duele un uñero, ese es su problema más central, Las ¿no? compañías telefónicas, los call centers, todas estas cosas. Nuestra función es con las administraciones públicas, que no es poco, ¿eh? Porque es toda la administración foral, más toda la administración municipal, mancomunidades, más las sociedades públicas de todas estas administraciones. Pero nosotros no podemos entrar con empresas privadas y aunque pues, las empresas de telefonía o la banca den servicios públicos, lo cierto es que hasta ahí no podemos llegar. Sí que ha habido alguna actuación en el tema de banca por atención a personas mayores y brecha digital por parte del defensor del pueblo designado por las Cortes Generales, el señor Gabilondo, pero lo ha tenido que hacer a través del Banco de España, porque, es decir, no podemos ir a los bancos ni a las compañías de teléfono, ¿no? Sí que la administración tiene que dar su servicio de atención a los consumidores y en la medida en que no lo haga, nosotros sí que le podremos recordar a la administración que debe hacerlo. Y ahí la administración tendrá también sus posibilidades de actuación. No sé las consecuencias que van a tener, desde luego, económicas, porque hoy a esta hora todavía no tenemos esos datos de los incendios que están asolando nuestra comunidad estos días, pero seguramente que llegará el momento de hacer recuento y conoceremos verdaderamente las pérdidas que han tenido familias que ahora mismo no saben a qué se enfrentan, ¿no? Incendios, las inundaciones también es otro asunto que se estira muchísimo durante el tiempo. ¿Puede hacer algo en eso el defensor del pueblo? Bueno, pues es lo que te decía antes. Vaya usted al seguro, el fondo de compensación de seguros. La lentitud de la respuesta, ¿no? Tiene que haber una seguridad jurídica, como decíamos, y bueno, las empresas de seguros pues también se caracterizan por llevar sus ritmos, ¿verdad? Bueno, es que lo primero de todo, estoy tan impactado con el tema de los incendios que la verdad es que se me ponía el corazón en un puño cuando lo piensas, ¿no? Y todas esas personas, ¿qué respuesta van a tener? Pues eso es lo que vamos a tener que ver. Yo creo que la administración tiene que tener respuesta, los seguros tienen que tener también su respuesta y nosotros vamos a estar pendientes de que en la medida que esas respuestas no se cumplan,
Leía que el Gobierno de Navarra va a pedir la declaración de emergencia. En fin, yo creo que hay una serie de pasos que hay que dar, también en las inundaciones, pero como has dicho muy bien, es decir, han pasado no sé cuántos meses y todavía hay gente pendiente del tema de las inundaciones. Bueno, pues ahí yo creo que hay que insistir y hay que aburrir a quien sea, porque esos son problemas en primera persona de gente que a veces es que es un negocio del que ha estado viviendo o que tiene que seguir viviendo. Y en pandemia también ha pasado. Es decir, yo creo que ahí la Administración tiene que dar una respuesta lo más rápida posible. Y nosotros vamos a estar ahí para recordárselo, desde luego. Patxi, ¿han estado las administraciones a la altura con la crisis de Ucrania, con la guerra en Ucrania, con los refugiados que han venido a Navarra? Yo quiero pensar que a fecha de hoy probablemente sí. Es decir, ¿qué ocurrió? Yo creo que quedó esa lentitud de la Administración que comentábamos, yo creo que quedó muy en evidencia los primeros días, ¿no? Con ese volcarse de la gente que hasta se iba en furgoneta, que yo creo que hasta se hicieron cosas que hasta perjudicaron a veces, ¿no? Porque yo creo que el voluntarismo a veces nos lleva a situaciones que complicamos más las cosas aun queriendo ayudar, ¿no? Yo creo que ahí, pues faltó una respuesta más rápida y que después, pues yo creo que se tomó en cuenta la situación. Yo creo que hubo también más diálogo, ¿no?, entre la Administración y las organizaciones que querían hacer cosas, y ya creo que se recondujo la cosa bastante bien. A mí me parece bastante lento en un principio, pero por otro lado también la gente se volcó de manera un poco casi alocada también, ¿no? Yo estoy más con lo de la gente, yo soy más de ponerme a ayudar aunque meta la pata, pero prefiero equivocarme por intentar hacer que por no hacer. Muy bien. Patxi Vera-Donázar, defensor del pueblo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vosotros, sobre todo por la oportunidad que me da de que más gente sepa que estamos ahí y el servicio que podemos dar y que es nuestro trabajo, igual que este es el vuestro, pues encantado de colaborar y a vuestra disposición. No sé con cuántos años viene, pero le recuerdo que el señor Enériz estuvo 15. No sé qué tiene usted en la cabeza. Bueno, yo espero que el Parlamento, cuando toque, que será dentro de 6 años menos 3 meses, pues haga sus deberes y elija otra. Si lo ha podido hacer conmigo, seguro que dentro de 6 años lo hará con otra persona que lo hará mejor que yo. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Gracias. A vosotros. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.